Bienvenidos y bienvenidas a Sentido Democrático, el programa del IEPC donde abrimos nuestras puertas a la ciudadanía para hablar de la cultura de la democracia y las instituciones que la defienden. En este episodio vamos a platicar de un tema muy común y también muy grave, la corrupción y las elecciones. Para ir entrando en materia, veamos qué nos dijo la ciudadanía cuando le preguntamos lo siguiente. Corrupción, pues que se vea forzado el voto, que por algún premio o algo que se nos prometa y ya no estamos ejerciendo nuestra libertad. El ofrecer algo a cambio de un voto. El que hagas proselitismo en día de elecciones. Personas que están cercanas a un partido político que quieran tomar ventaja y decir te doy tanto por que me des tu voto o emitas un voto, creo que no va. El comprar o vender el voto, y a veces desde el mismo trabajo te dicen por quién votar o por quién no votar. Compra de votos y pues abuso de las autoridades en ese sentido. Y la otra al revés, que nos condicionen para no votar o no salir a votar para no ejercer nuestro derecho. Pues tan solo la compra de votos o el rellenar urnas o el robo de los mismos paquetes electorales o la manipulación de los mismos, pues constituyen delitos electorales. Así es. Cuando hablamos de prácticas corruptas en las elecciones, nos referimos a la compra de votos o el desvío de recursos públicos para beneficiar a una candidatura. La compra de votos consiste en que alguien ofrece dinero, regalos, despensas o cualquier tipo de beneficio a cambio de que una persona vote por una candidatura específica. Cuando hablamos de desvío de recursos públicos, nos referimos a cuando un funcionario o funcionaria o la persona que gobierna usa el dinero que pertenece a todos y todas para beneficiar a un candidato o una candidata, o incluso a un partido en una elección. Estas prácticas no solo son ilegales, sino que también son injustas y nos afectan a todos y todas. Veamos por qué. Puede cambiar los resultados y por ende la dirección que va a tomar el país. Creo que ahí ya pierde el sentido el estar haciendo una elección, porque ya no es la voz del pueblo. Pues de una forma negativa, yo creo, porque a lo mejor no se reflejan al final los resultados de la mayoría, pues. Lo pagamos todos. A final de cuentas, los daños son irreversibles. De alguna manera vamos a vivir 3, 6 años con un error o una mala práctica de corrupción electoral. Dependemos totalmente de la opinión de los demás y el hacer equipo, si no está correcto, pues es negativo para el país. Creo que no está fuera de rango. Definitivamente en todo, porque hay personas que abusan del poder político. No estoy de acuerdo. Nuestros amigos y amigas tienen mucha razón. La corrupción en las elecciones nos afecta de manera muy negativa. Te explico por qué. En primer lugar, las prácticas corruptas distorsionan la voluntad de la gente, porque si alguien compra votos, la elección deja de reflejar lo que quiere la ciudadanía. Esto debilita nuestra democracia, ya que las autoridades electas pueden no ser las que de verdad representan a la mayoría. En segundo, y como ya lo había mencionado, es injusto. Por ejemplo, cuando se trata de desvío de recursos, el dinero que debería usarse para mejorar la vida de todos y todas termina siendo usado para fines políticos. Además, la corrupción en las elecciones genera desconfianza. Cuando la gente siente que hay prácticas corruptas en las elecciones, se pierde la fe en las instituciones y en el valor del voto. Esto puede llevar a que menos personas participen en el proceso electoral, porque piensan que su voto no hace la diferencia. Como ves, la corrupción en las elecciones significa menos democracia, menos confianza en nuestras instituciones y menos participación de la gente. Y esto es algo que nos afecta a todos y todas.
porque las decisiones importantes sobre nuestro presente y futuro la toman las personas que elegimos para que nos gobiernen. Por eso es tan importante luchar contra la corrupción y exigir procesos transparentes y justos. Pero ¿quiénes son los responsables para evitar la corrupción en las elecciones? Acompáñame a ver qué nos dijo la gente. Las mismas autoridades que ejerzan su respeto precisamente, el respeto a los ciudadanos y el respeto a las instituciones, ¿no? Pues nosotros mismos como ciudadanía, los que formamos parte de esta ciudad o de este país. En primer lugar, la ciudadanía. Yo creo que ya es una gran ventaja el hecho de que al interior de las casillas sean los mismos ciudadanos los que estén ahí y contando los votos, firmando las actas, y eso pues ya es un precedente, ya es un registro inclusive. Básicamente el gobierno. Los ciudadanos, pero creo que mayormente el gobierno. No es así. Evitar la corrupción en las elecciones es un esfuerzo compartido en el que todos y todas jugamos un papel importante. Te explico quiénes son los principales actores involucrados. Las instituciones electorales como el INE y los institutos estatales como el IEPC Jalisco, que se aseguran de que el proceso electoral sea transparente y limpio. También investigan y sancionan cualquier intento de fraude o corrupción. Los partidos políticos y candidaturas que deben actuar de manera honesta y respetar las reglas del juego. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, también jugamos un papel clave. ¿Cómo? Informándonos, votando libremente y denunciando si vemos algo que no está bien, como la compra de votos o el uso de recursos públicos para campañas. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que se encarga de resolver los conflictos y disputas que surgen durante los procesos electorales en el Estado, puede imponer sanciones y, en casos graves, anular una elección si se comprueba que hubo corrupción. Por último, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, conocido como ITEI, encargado de asegurar la transparencia y el acceso a la información pública, incluyendo la de las instituciones electorales y los partidos políticos. Al final, si todos y todas nos unimos contra la corrupción, contribuimos a un mejor futuro para nuestro Estado y nuestro país. Una práctica común en las elecciones es la guerra sucia, en la que abundan las noticias falsas para desprestigiar a un partido, a un candidato o a una candidata. Es hora de pasar a Verdad Cívica para analizar un caso que se suscitó en las elecciones del 2 de junio de 2024. Sigue con nosotros. Es un gusto que estés nuevamente con nosotros. Hoy analizaremos una de esas noticias falsas que se reciclan en cada proceso electoral. En este video se escucha a una mujer dando instrucciones para depositar en las urnas boletas ya marcadas en favor de un partido político. Mira, la primera boleta nosotros ya te la vamos a dar marcada, ¿ok? Y es la que le vamos a entregar a las personas que ya tenemos nosotros sus datos. El video se compartió masivamente en redes sociales y los usuarios comenzaron a afirmar que se trataba de una capacitación para cometer un fraude electoral en las elecciones del 2 de junio de 2024. Al investigar un poco más, nos damos cuenta de que este video viene circulando desde 2018 y que también se usó en las elecciones intermedias de 2021. De hecho, hubo varias versiones. En algunas se señalaba a un partido de estar haciendo triquiñuelas con esas boletas, mientras que en otras se acusaba a otro partido. Incluso había videos en los que se inculpaba al mismo partido, pero a un candidato o una candidata diferentes. Y no me lo vas a creer, pero ese mismo video se utilizó para acusar de fraude electoral a un partido político en Bolivia. Conclusión: falso. En efecto, lo que comunica el video es un intento de trampa electoral, un acto de corrupción de compra de votos. Sin embargo, el contenido no corresponde ni a las elecciones intermedias de 2021 ni a los pasados comicios de junio de 2024. No te dejes engañar por este tipo de información. Es importante revisar y conocer el contexto de estos contenidos, pues videos que son del pasado y que no tienen ninguna relación con la actualidad
se pueden distribuir en el presente y no necesariamente ser verdaderos. Recuerda que a todos y a todas nos corresponde crear una cultura de información. Fue mentira que ese video demostrara un intento de fraude electoral en las elecciones del pasado 2 de junio. Pero es verdad que el Sistema Estatal Anticorrupción, en conjunto con el IEPC Jalisco, trabajan para prevenir la corrupción en el Estado. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la consejera Miriam Guadalupe. Consejera, bienvenida. Muchas gracias, Emanuel. Consejera, ¿qué es la corrupción a grandes rasgos y cómo es que esto afecta a la democracia? Sí, mira, Manuel, la corrupción es un mal que aqueja a todos los países de la región. Y me refiero con esto a los países de América Latina. Y no solo a los de América Latina, sino a todos los países del mundo. Por decirte un dato, en el año 2023, Transparencia Internacional emitió un índice de percepción de la corrupción, en donde ranqueaba justamente qué percibía la ciudadanía respecto de la actuación del servicio público y bueno, generaba ahí una serie de variables en donde 0 puntos significaba que es un país altamente corrupto y 100 puntos significa que es un país sin corrupción. En el caso de México obtuvimos 31 puntos. Esto nos colocó en el lugar 128 de 180 países observados. Si vamos a estos datos, pues lo que tendríamos que preguntarnos como autoridades electorales es por qué la ciudadanía está percibiendo que tenemos tanta corrupción en México. Evidentemente hay una afectación directa a los procesos democráticos cuando tenemos una ciudadanía que percibe a México así. Y esto incide directamente en la participación ciudadana y en los procesos electorales. Claro, porque los ciudadanos entonces desconfían a partir de que creen que todo está corrupto, ¿no? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos entonces para evitar la corrupción, para disminuirla o para que su impacto no sea tan grande? Sí, mira, antes de esto quisiera hacerte referencia a lo que señalaba Kofi Annan, quien fuera secretario de Naciones Unidas. Él decía que la corrupción es un abuso o la obtención de un beneficio ilegal cuando se encuentra uno en el poder público. En ese sentido, pues estos procesos o este quehacer de la ciudadanía para evitar la corrupción, pues tiene que ser a través, o en mi perspectiva, a través de los procesos de participación ciudadana. Tanto dentro de los procesos electorales como fuera de los procesos electorales, a mi parecer, sí tenemos una ciudadanía más informada, una ciudadanía que exija de una manera contundente a las autoridades, y me refiero a las de la representación pública y también a las autoridades electorales, pues podemos entonces tener una ciudadanía que pueda participar de manera más proactiva en el combate de la corrupción. Y justo hablando de la autoridad y de la autoridad electoral, ¿qué es lo que hace el IEPC como institución para combatir la corrupción? Sí, mira, nosotros tenemos varios procesos en donde estamos continuamente trabajando tanto con la ciudadanía como con los partidos políticos. En primer lugar, tenemos procesos de fiscalización, que debo decir que la autoridad fiscalizadora pues es el Instituto Nacional Electoral, en donde está observando directamente a los partidos políticos respecto del uso de sus recursos públicos y privados. También tenemos procesos de información. Por decirte un ejemplo, en el proceso electoral tuvimos un sistema de candidatas y candidatos conóceles, en donde las candidaturas tenían la obligación de incluir ahí todo su perfil profesional y también sus propuestas. Dar la oportunidad o dar información a la ciudadanía para que conozca por quién va a ir a votar, ese es un poder enorme, porque justamente la ciudadanía ejerce todo su proceso de rendición de cuentas a través del voto. Y ahí es donde se materializa justamente la exigencia ciudadana que tenemos ante nuestros representantes públicos. Wow, pues definitivamente hay que activar estos ejercicios, estas maneras y por supuesto seguir participando para que no caigan en esta falsa idea, ¿no?, de que todo está corrupto. Les agradecemos mucho, consejera. Y ustedes no se vayan, porque después de esto sigue La Chorcha, donde seguiremos ahondando sobre este tema.
Ya estamos nuevamente en La Chorcha, mi sección favorita del programa. El día de hoy nos acompaña un gran personaje. Augusto Chacón Benavides es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, que se dedica a evaluar la calidad de vida en el estado. Estudió la maestría en literatura del siglo XX en la Universidad de Guadalajara. Fue director de la Fundación Ecológica Selva Negra de 2002 a 2013, enfocada en la conservación ambiental. Desde agosto de 2020, es co-conductor del programa de radio Así las Cosas Jalisco en la estación W Radio. Su trabajo ha destacado en áreas de participación ciudadana y evaluación de políticas públicas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, bienvenido. No, gracias por invitarme. Augusto, muchas gracias por venir a platicar con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto, Carmen, gracias por invitarme. Bien, pues me gustaría que platiquemos hoy sobre la corrupción, ¿te parece? Me parece, allá tú. Bien, pues ¿tú cuál crees que es el problema más común que hay de corrupción en Jalisco? Yo creo que hay distintos niveles de corrupción y depende a quién le preguntemos. Si pensamos en las ciudadanas, los ciudadanos comunes y corrientes, pues nos pueden hablar de lo que sucede con los agentes viales o quizá en alguna licencia para apurar algún trámite, que es importante, no deja de ser corrupción, pero si lo vemos desde otro ángulo más alto, puede ser la corrupción, por ejemplo, en el desarrollo inmobiliario, permisos para desarrollos de viviendas, para construcción de edificios, anomalías para tener drenaje, agua que se subsanan a partir de la corrupción, hasta el conseguir puestos públicos a través de influencias, a través de apoyos. La corrupción es un problema que atraviesa a toda la sociedad en distintos modos. Sí, los compadrazgos, ¿verdad? Claro, los amigos, las influencias, gracias, sí, qué bien, muchas gracias. Las influencias, que es un modo de corrupción importante, es decir, no importa los méritos que tengas o la capacidad que tengas para detentar un puesto, lo que importa más son las personas a las que conozcas y qué tanto mueven eso. Eso es el principio de la corrupción, porque si llegas así a un puesto, implica que vas a cumplir ciertos compromisos una vez que estés en él, que también tendrán una muy buena barnizada, si no es que toda la estructura de corrupción. ¿Cómo crees que se vive la corrupción en nuestra sociedad, en las elecciones en particular? Hay distintos modos en que podemos detectar corrupción. Desde la compra de votos, al partido, un candidato, una candidata que ofrece cosas a cambio de tu voto. Y es importante esa pregunta, Carmen, porque pensamos en la corrupción, por ejemplo, desde el gobierno, alguna gente de gobierno, alguna gente del Congreso, alguna gente del Poder Judicial, pero al final de cuentas siempre se necesitan dos, uno de adentro y alguien de afuera. Y en este caso, quien acepta para temas electorales una dádiva para vender su voto, que incluso presta su credencial como garantía de que va a votar por quien le está pidiendo que vote, también es corrupto, no solo quien le pide. Y la corrupción se multiplica justo porque hay quien la provoca y hay quien la sostiene. Así que en las elecciones puede ser esa compra de voto, esa coacción, y puede ser a escala partidista el conseguir dinero que no necesariamente pasa por la fiscalización, por ejemplo, del Instituto Electoral, para pagar algunas cosas de la campaña, que también es corrupción. Sí. Así que la corrupción es uno de los males más notorios de nuestra sociedad y no es exclusiva de México, por supuesto, tampoco de Jalisco. La lucha contra la corrupción es constante en todo el mundo. Nunca se agota de un solo golpe, nunca se agota a partir de gracias. Nunca se agota a partir de una sola legislación. Hay que estar constantemente revivificando la lucha contra la corrupción, porque los corruptos, insisto, quienes corrompen y quienes se dejan corromper, son muy creativos. Sí, claro. ¿Y por qué crees que prevenir la corrupción sea importante para tener una sociedad más democrática? La corrupción mina
el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que tenemos un conjunto de reglas que llamamos leyes, que todos entendemos y que todos respetamos. Cuando alguien la rompe, se pierde confianza, se pierde dinero y se pierde el espacio democrático en donde, mediante reglas que todos conocemos, dirimimos nuestros conflictos. Y no solo los conflictos, que elegimos gobernantes a partir de esas reglas. La corrupción mina esa confianza y así directamente mina la democracia. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu opinión sobre ese tema tan importante. No, gracias por la plática, gracias por el desayuno, estuvo magnífico, muchas gracias. Gracias. A continuación, te invito a que veas conmigo la reseña del libro Democracia Ilustrada, 30 años de elecciones en Jalisco, la más reciente publicación del IEPC Jalisco. Con motivo de los primeros 30 años de elecciones democráticas en el Estado organizadas por un organismo autónomo e independiente, presentamos Democracia Ilustrada, 30 años de elecciones en Jalisco. Un trayecto gráfico, crítico y anecdótico alrededor de la vida democrática de la entidad y de la historia misma del IEPC Jalisco. Democracia Ilustrada, 30 años de elecciones en Jalisco, tiende una conversación entre las reflexiones vertidas por diferentes especialistas con las ilustraciones elaboradas por el cartonista Saúl Herrera Cucho, a manera de ensayo gráfico. Se trata de una obra que enfoca de manera transversal los ejes de la vida democrática en Jalisco durante las 3 décadas recientes, a través de breves ensayos que nos aportan un panorama amplio y necesario en la bibliografía sobre el tema político electoral en el Estado. Gracias a ti, amigo, amiga, por tu atención. Si te interesa adquirir el libro, puedes pedirlo directamente en el IEPC o descargarlo en esta dirección. También te invitamos a ver nuestro documental 1000 rostros, una elección, en el que encontrarás más información acerca del proceso electoral. Está disponible en el canal de YouTube del IEPC Jalisco. Recuerda, tu voz es el poder y el IEPC lo hace valer.